Les quería contar mi historia con mi corte de cabello, que no fue la mejor experiencia de mi vida, fue la peor. Como muchos sabrán, yo hace 5 meses pues me mudé. El punto es de que yo no quería cortarme el cabello en otro país, en otro lugar, porque simplemente es muy difícil cortar mi cabello, ¿ok? Yo tengo ciertas cosas en mi cabello que lo complican. Por ejemplo, si me cortan mucho de los lados y lo corta alguien que no sabe, inexperto, va a hacer es que mi cabello se levante hacia los lados. Yo cuando era niño sufría mucho con los peluqueros porque realmente por lo general no sabían cortar el cabello tan bien. El punto es de que ya conforme crecí y demás, pues pude ir a otros lugares. Ya encontré un lugar donde, digamos, era mi lugar de confianza. Y es ahí donde me he cortado en los últimos 4 o 5 años probablemente. En estos 4 o 5 años he cambiado solamente 2 barberos distintos, me han atendido de ahí. Y bueno, ahora al regresar, luego de 5 meses, ¿quién diría que las cosas cambiarían tanto? Llegué al lugar y se seguía llamando igual como siempre. Sin embargo, no era lo mismo por dentro, digamos. Al entrar, siempre había un administrador, digamos, no un administrador, pero era como la cabeza, entre comillas, que te atendía apenas entraba. El men que te atendía piola antes de que te atienda tu barbero, digamos, ¿no? Entonces, este men ya no estaba, era otro. Y todos los demás barberos que estaban ahí no los reconocía nadie, ¿eh? Hagan de cuenta, ya les dije, yo iba a ese lugar como por 5 años. Me pasó algo muy curioso, es que yo soy muy malo recordando a las personas, tanto sus nombres como sus caras, si es que no tengo un contacto más grande con esa persona. Si te veo una vez, luego la siguiente vez no me voy a acordar de ti. Y por más de que mi barbero ya lo había visto, qué sé yo, varias veces, no es como que al cortarme el cabello yo lo estoy viendo a él, me estoy viendo a mí, ¿sabes? Para ver cómo va acordándome el cabello. Entonces tampoco me acordaba mucho de su cara. Y el punto es de que me acordaba de su nombre, ¿no? Entonces estos menes tienen como ropa especial con sus nombres acá, ¿no? Escritos acá en su ropa. ¿Y qué pasa? De que había uno sentado que tenía pues su nombre, ¿no? Entonces yo dije, ah, sí, yo me corto con él. Él es mi barbero. Y el tipo se me quedó mirando bien raro. Entonces yo no estaba muy seguro porque sí lo veía algo distinto. Pero yo dije, a ver, hace meses no lo veo, ¿sabes? Puede haber cambiado de corte, qué sé yo, amigo. Como digo, no recordaba su cara exactamente. Entonces, bueno, el punto es que yo le digo, y como que se queda mirando raro. Y sí, le digo, pero tú eres tal, ¿no? O sea, tiene un nombre raro el tipo. Entonces le digo, tú eres tal persona, ¿no? Digamos Pepito. Tú eres Pepito, pues, ¿no? Y amigo, sale y me dice, no, yo no soy. Y yo digo, ah, perdón, es que en tu esto, ¿no? En tu... Aquí sale, le digo, pues, ¿no? Y se empieza a checar y se da cuenta que tenía una bata, un saco, ¿no? De alguien que no era él, ¿no? Entonces me dio risa y me dio cosa también, porque, o sea, y yo digo, bueno, entonces, no sé, tipo, el último... Ay, y ok, antes de irme, antes de mudarme, yo me corté el cabello también bastante corto, ¿ok? Y lo hice porque justamente quería que me aguante todos los meses que me iba afuera, ¿no? Los 5 meses. Entonces, ese día me acuerdo que me cortó otra persona porque mi barbero no estaba disponible, estaba ocupado con otra persona, tenía citas llenas. Entonces me corté con otra persona de ese lugar y me cortó piola, igual lo hizo piola. Entonces yo dije, ok, con el último que me corté entonces, porque ellos tienen pues su base de datos donde pueden ver quién fue el último que cortó y bla, bla, bla. Y el tipo que me atiende me dice, ah, no, es que ya nadie de los que trabaja acá son los mismos. Y me quedé como, wow. Me quedé muy, muy sorprendido, la verdad, me quedé muy sorprendido. Entonces dije, ok, córtenme el cabello. Entonces me sacaron cita para tal hora, entonces ya, me corté el cabello. Cuando llegué a la hora de cortarme el cabello con este men, todo piola me pregunta, ¿no? ¿Cómo quieres que te corte el cabello? Para empezar, se asustó cuando me quité el gorro y vio toda la cantidad de cabello que tenía, ¿ok? Porque mi cabello estaba muy largo, como digo. Me dijo, a la mierda, así no, pero me dijo básicamente así de, ¿cuánto tiempo llevas sin cortarme el cabello? Y yo le digo, ah, unos 5 meses de chill. Y bueno, el punto de que le explico más o menos cómo me cortaba el cabello. El problema es que yo no tengo un corte de cabello así. Me empezó a nombrar cortes de cabello que había escuchado en TikTok, amigo. Y yo como que, tipo, no entendí una mierda porque simplemente yo nunca voy al peluquero y le digo, este corte, porque hay nombres de cortes de cabello, ¿no? Entonces, yo lo que pasa es que por lo general se me corta, se me hace un degradado, ¿ok? En los lados y en la parte de atrás. Pero no es un degradado tan extremo a lo TikToker, ¿ok? A lo músico, ¿sabes? A lo futbolista. No hago eso. Es un degradado sutil, digamos. Entonces, yo le expliqué las medidas incluso, porque yo sé que eso tiene un tamaño de la cuchilla, digamos, ¿no? Le dije, del 2 al 5 y bla, bla, bla. No sé dónde se metió el 2 al 5 que le dije. No sé si lo dije mal, si no me escuchó. El punto es que simplemente hubo un momento en que me pregunta, ¿el degradado quieres alto, medio o bajo? Y yo no entendía a qué se refería con eso.
yo decía, pero ya te dije cómo lo quiero, ¿no? Del 2 al 5. Pero dije, bueno, capaz lo dije mal. Capaz el término que él usa es alto, bajo, medio de intensidad, ¿no? No sabía qué responder, entonces nomás le dije, pues no sé, medio supongo, no sé, como tú veas, le dije, ¿no? Te lo dejo a tu criterio, le dije. Y bueno, empezó a cortarme el cabello, todo piola, todo nice, iba todo tranqui, ¿no? Iba todo normal, como siempre. Donde hay que de la nada llega un momento en el que ¡pah! Me pasa la máquina así, tipo a esta altura. ¡Pah! Me la pasa. Y claro, o sea, me dio risa porque literalmente me separó el cabello. Y dije, amigo, ¿qué onda con este men? Me está haciendo un corte así. ¿Han visto esos tipos que se cortan el cabello así y se hacen diseños en la cabeza? En plan que hacen como si fueran las líneas de Nazca en su cabeza, amigo. Se ponen dibujitos. Bueno, yo me quedé loco, amigo. Me quedé loco porque así me hizo una raya. Y claro, o sea, todavía tenía cabello acá. Y me lo hizo como por acá, ¿no? Entonces fue como una raya, pero era muy gruesa para eso. Entonces me quedé loco. No entendí nada, me quedé frío. Y de la nada, pues me quita todo lo que quedaba de abajo, ¿no? Entonces, ahí entendí que el tipo me estaba haciendo un corte elevado, ¿no? O sea, desde más arriba. Entonces ya no podía decir nada. Porque claro, podía haber salvado del otro lado quizá. Mis opciones eran decir algo cuando me hizo ese corte así y quedar como si fuera uno de esos que se hace esos diseños todos raros. Pero encima mal porque estaba re grueso, como digo. No era el típico así delgadito que se hacen dibujitos ahí, no. O sea, era muy grueso. Esa era una opción, ¿no? Y quedar así de ese lado y ya que quede como una raya ahí toda rara y el otro lado pues ya lo corte normal. Nomás dejar ya, ¿sabes? Que la cosa siga. Entonces yo obviamente no iba a dejarme una raya ahí toda rara. Entonces ya luego pues ya entendí, como digo, qué es lo que quería hacer. Entonces ya luego hubo un momento en el que le digo, ¿no? En realidad yo te dije que era del 2 al 5 porque el tipo usó 0. O sea, el degradado que me hizo fue de 0 a no sé qué número, amigo. O sea, empezó desde el 0, amigo. Nada que desde el 1, el 2... No, desde el 0, amigo. Entonces, claro, yo le digo, amigo, es que en realidad era el 2 al 5, te dije. Pero bueno, le digo, ya no pasa nada. Y no era desde acá arriba, le digo. Era desde lo normal, continuando con la forma de mi cabello, digamos, ¿no? Entonces el tipo se quedó frío y me dice, no, pero es que yo te pregunté. Yo no escuché que me dijera de 2 a 5, porque yo te pregunté si querías alto, bajo o medio. Y eso pues es de la altura, me dice. O sea, ¿desde qué altura quieres que te corte? Imagínate si me lo hacía alto, amigo. Imagínate, yo como le dije, queda tu criterio al final, porque no le entendí. Imagínate que me lo cortaba alto, amigo. Literalmente hubiera tenido aquí nomás cabello. Peinado chocas iba a tener, amigo. Literalmente, tipo, no, amigo, no sé, tipo... Y está bien, hay gente que le queda piola, amigo. Pero a mí no, o sea, o sea, no sé si me queda piola, pero... Tipo, supongo que no, porque yo no estoy acostumbrado. Pero luego entendí también que había sido mi fallo por no hablar claro, digamos, y decirle bien, explicarle 1000 veces. Me di cuenta de la falta de práctica que tenía porque habían pasado 5 meses y es mucho tiempo en realidad. Y yo por lo general siempre al mi barbero esto le explicaba bastante, pero es verdad de que ya me había acostumbrado a no tener que explicar tanto porque mi barbero ya me conocía y ya sabía cómo cortarme. Entonces había pasado tanto tiempo en el que no tenía que explicar tan detalladamente todo que realmente, pues sí, me había olvidado. Entonces asumí mi error también, que era pues que no le expliqué tanto como debía, ¿no? El tipo se puso muy shy, digamos. Se puso muy shy. Ya no sabía qué hacer, digamos. O sea, estaba nervioso. Y claro, encima justo al lado mío le estaban cortando a un señor ya de edad. Yo le pongo sus 60 años más o menos. Y le cortaron piola desde mi punto de vista. O sea, a mí me gustó cómo quedó su corte. Pero el señor estaba enojadísimo. Le dijo, no, yo no te dije así, yo no te dije esto. Entonces yo, como han despedido a todos y todos son nuevos, yo creo que como son nuevos, no tienen tanta experiencia, sinceramente. Porque hay que ser mucha coincidencia de que le pase lo mismo a otro barbero que está al lado mío, ¿sabes? En plan, es como que todos son nuevos. Pero el señor estaba enojado porque ese no era el corte que siempre se hacía, le dijo. Este no es el corte que yo siempre me hago, yo te expliqué, te dije tal cosa y no has hecho lo que quieras. Y el barbero le explicaba, no, porque tenía que darle forma, señor, esto. No, así no es esto. Y yo te dije cómo se tenía que hacer esto. Bien enojado estaba el señor. No lo culpo, la verdad. Yo de viejito probablemente sea así también, ¿sabes? Si me cortan mal, me enoje a la verga, ¿sabes? Ya, amigo, pues llegas a una edad en donde ya, pues, no, o sea, no mames. Tipo, ya que te corten el cabello bien, pues, no, ya llega una edad en que te cansas. Yo creo que el mayor problema de los hombres toda su vida es el corte de cabello, amigo. O sea, esto ya es algo muy común en todas las personas, ¿sabes? Entonces ya como que imagino un señor de 60 años, ya es como 60 años he tenido que sufrir esto, no me jodas, ¿no? Al igual que ese señor, seguramente, yo también era un tipo regular en ese lugar. El chico de al lado, como digo, eso pasó durante mi corte de cabello. Entonces ya cuando yo le dije también el error que había cometido, el chico se puso nervioso
porque el señor se había quejado hasta con el administrador, ¿sabes? En plan, se había quejado bien heavy, bien heavy se quejó. A mí siempre me cortan por lo general los lados y atrás al inicio y luego toda la parte de acá me la dejan al final, ¿ok? ¿Qué pasa, amigo? No me lo quería cortar nada. O sea, mi cabello todo acá está casi igual que antes. Yo le tuve que rogar prácticamente para que me corte el cabello y me preguntaba como 4 veces, ¿estás seguro, no? ¿Estás seguro que sí quieres que te corte así? Porque esto, porque el otro. Sí, le digo. Obviamente no así, ¿no? Le decía, no, sí, tranqui. Le digo, sí, así, sí. Queda mal, ya es mi tema. Le digo, no te preocupes. Amigo, ya me da ganas de abrazarlo y decirle, bro, tranquilo, ¿no? ¿Por qué? Porque a todo esto, su compañero de al frente se había dado cuenta de que yo también le había dicho, no, es que en realidad el corte no era así. Y como les digo, ya todos estaban medios así incómodos por la situación del señor que había pasado, ¿no? Que le había reclamado y todo esto. Entonces como que lo estaban jodiendo a mi barbero ahora como que también estaba equivocado. Entonces nada, yo me sentí mal por él también porque dije, amigo, vuelvo y repito, o sea, yo admito parte de mi culpa. Porque él sí me preguntó si quería el degradado alto, bajo, medio, y yo no había entendido a qué se refería, y se refería a la altura. Y de hecho, hablando con un amigo que pues también él sí es más aventurado, digamos, a hacerse cortes, él sí sabe, por ejemplo, de que el alto, medio, bajo se refiere a la altura, ¿no? Yo no sabía porque nunca me hago cortes de ese estilo, como dentro de lo que cabe no me hago locuras en el cabello, ¿sabes? O sea, para mí este es mi corte más loco y exótico que me he hecho en toda mi vida, para que se den una idea. O sea, jamás en mi vida me he cortado algo así. La gente cuando te habla te ve frente a frente, entonces lo más importante siempre es esta parte de acá para mí. Si me hubiera cortado mal toda esta parte de acá, me hubiera enojado. Ahí sí también hubiera sido el señor 2, ¿sabes? Versión 2. Me hubiera ido al administrador, me hubiera quejado, me hubiera enojado feo, la verdad. Porque sí siento que eso es lo importante, ¿no? Y nada, amigos, eso. Simplemente así fue mi experiencia con el corte de cabello. Todo fue una mala comunicación. Así que nada, lo cuento como experiencia por si alguien se corta el cabello. Que sepa, si es que alguien le dice degradado alto, bajo, medio, que sepa a qué se refiere, que es a la altura, más no a la intensidad. Porque yo pensaba que era la intensidad del degradado. Y bueno, eso.